Y hemos avanzado ya hasta el capítulo 20, de 24. Es harto, pero sin embargo, si usted mira en su Biblia y ve la cantidad de versículos y de páginas que tienen los últimos 4 versículos, es bastante, ¿no? Porque obviamente relatan la semana, la última semana, la más importante semana del ministerio terrenal del Señor aquí en la tierra. El domingo pasado el texto hablaba de aquel episodio de la resurrección final, cómo le consultaban al Señor, ¿no? Si una mujer se casaba enviudada y se volvía a casar enviudada y se casaba que se enviudado, como lo decía la ley, al final de la resurrección, ¿de quién sería esposa? Y el Señor aprovecha de dar una lección a aquellos que le preguntaban. Pero recordemos que la respuesta esa del Señor es a una de las tantas preguntas capciosas que le hicieron sus enemigos, los escribas, los intérpretes de la ley, los fariseos, los principales de la sinagoga, que querían de alguna manera con estas preguntas y estas trampas poder acusarle de algo, pillarlo en alguna circunstancia en que él se contradijera o dijera algo de lo cual ellos pudieran acusarlo, ya sea a Roma o a los tribunales propios, podríamos decirlo en tiempos actuales, tribunales eclesiásticos, a los tribunales de los propios judíos, al Sanedrín. Y Lucas expresa al terminar ese texto que ya no osaban preguntarle más. Es lo mismo que expresa Marcos, después de en el paralelo del Evangelio de Marcos, cuando cuenta ese relato, él dice, y ya no osaban preguntarle más. Es decir, se dieron cuenta que no podrían ganarle la pulseada, el gallito que estaba tratando de hacer, o hacerle pisar el palito por medio de esta forma más perspicaz de ponerle en un cazabobo, por medio de preguntas que tenían un doble sentido y que podían, según si él respondía una cosa u otra, podían tomarse de una manera u de otra. Y se dieron cuenta que debían cambiar de estrategia. Por eso dice Lucas, ya no sabían preguntarle nada, porque no ganaban más con preguntarle. Siempre la pregunta que ellos hacían se les volvía contra ellos. El Señor les respondía de tal manera que ellos quedaban ahí entre la espada y la pared. Si decimos esto, nos van a decir, ¿por qué no hacemos esto? Si decimos esto otro, nos van a acusar de esto otro. Entonces ellos quedan medio paralogizados. Y decidieron cambiar de estrategia, como el mismo relato del Evangelio nos va a contar más adelante cómo ellos cambiaron su estrategia para llegar al soborno de uno de los que estaba con él para poder acusarle. Y hoy día el relato nos lleva a 3 pequeños párrafos que continúan tanto Lucas como Marcos en forma paralela similar, solo que Marcos las pone todas en un capítulo y Lucas las separa en el capítulo. No, en realidad fueron los que después hicieron, porque Lucas no escribió por capítulos, ¿no? Los que después separaron, no sé por qué separaron la última parte de la ofrenda de la viuda de los anteriores. Marcos las pone todas en el capítulo 12 de Marcos, quedan todas establecidas allí. Los 3 párrafos finales del capítulo 12 de Marcos son estos que vamos a ver. Y por eso que nos hemos incluido en una sola temática, porque están en una instancia en la cual parece en un mismo momento acontecer uno tras otro, y lo lógico es pensar que fue así. Lo primero es que Jesús pregunta y argumenta sobre la divinidad del Mesías y su relación con el reino davídico. Y el Señor entonces pasa aquí a tomar la iniciativa respecto a lo que aquellos que venían siempre a preguntarle, eran los otros los que preguntaban. Y ahora el Señor empieza y toma la iniciativa, y Él decide entonces apagadas las voces de los escribas y fariseos y de los líderes religiosos y enemigos que con sus preguntas capciosas que ya no tenían más que preguntarle. Entonces el Señor toma la iniciativa y pregunta a Él. A los mismos escribas y a los fariseos y también a la multitud para que le escuchara.
¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Seguramente todos le quedaron mirando y él dice, pues David mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas enemigos por esclavo a tus pies. ¿Ah? Y entonces David le llama Señor y dice, Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Es una pregunta que cualquier lector acucioso podría hacerse, ¿no? Porque David, siendo rey, dice y exclama, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿A quién se está refiriendo David? Por supuesto, él no está hablando, era común en ese tiempo de que se pensara que era una tendencia firmemente arraigada entre los fariseos, entre los escribas, los intérpretes de la ley, los judíos religiosos, en general, llamar al Mesías como el hijo de David. La profecía hablaba de que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y ellos entendían que eso se refería al trono de David. Y varias veces el profeta Isaías habla y que el trono de David será eterno. Y David ya había muerto hace años. Pero el Mesías que prometía y que esperaba el pueblo de Israel vendría del tronco davídico. Sería un descendiente y ellos le llamaban al hijo de David. Y ellos esperaban un Mesías guerrero que por supuesto les salvara del estado de ¿cómo se llama cuando dice de esclavitud? No era esclavitud, es precisamente de opresión que le tenía el Imperio Romano, que los salvara como un guerrero, como un descendiente real de David, de aquel primer David, de aquel rey conquistador, para que este descendiente de David conquistara y los librara de su opresión. Ellos, los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos, todos entendían el Salmo 110.1, que es el que cita al Señor como un salmo mesiánico. Y el Señor lo cita, y además lo cita textualmente como lo escribe, como está escrito en el Salmo. Y nosotros, y este Salmo, el Señor se lo atribuye a David. Dice el texto que es un salmo de David, y él dice, siéntate a mi diestra hasta que dijo, Jehová dijo a mi Señor. Dice David, el texto que nosotros tenemos, el texto de la Reina Valera dice eso, Jehová dijo a mi Señor. Y Jesús dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Ah? El Señor está viendo, los cita textualmente para mostrarles una situación que va más allá de lo que ellos entienden. David dice, el Señor dijo a mi Señor. Si le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo? Plantea Señor. Sin duda que Jesús está enfatizando que aquel Mesías, aquel prometido que descendería de David como Mesías, era antes y mayor que David mismo. Está asignando o asegurando más bien que es hijo de Dios y que está en relación directa con el Dios creador y el Padre. El Salmo, por cierto, debemos decirlo, tal como dice en la versión que tenemos nosotros, dijo Jehová mi Señor, presenta el primer nombre escrito allí, dijo el Señor a mi Señor, como el tetragramón, el YHWH, el Jehová del Antiguo Testamento, la revelación que Dios le hace a Moisés de su nombre. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, dijo a mí Adonai, a mi Señor. Adonai es el concepto o el término que habla, es un título de Dios, de señorío, que ellos usaban para evitar
faltar al tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y ellos habían sido enseñados en tal una reverencia casi, vamos a decir, exagerada, ¿no? De el temor a faltar, a usar el nombre de Dios en vano. Era casi, miren lo que voy a decir, no es, era casi idolátrica el nombre, en las citas del nombre. Dios les había dicho: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes y no tomarás el nombre de Dios en vano. Y ellos, por temor a mencionar el nombre de Dios en alguna cosa se les fuera a salir, crearon este Adonai, es decir, una forma de expresarse del mismo Dios sin nombrarlo como Dios. Y entonces, sin nombrarlo por su nombre con que él se identificó ante Moisés. Y el Señor dice: dijo el Señor Jehová al Señor Adonai. Es como si Dios estuviera hablando con su Mesías. ¿A quién va a enviar? Siéntate a mi diestra, hasta que al final ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sin duda que el Señor está hablando de aquel Mesías que están ellos esperando y que le mencionan como el hijo de David. Y él expresa en su pregunta que les hace: ¿cómo es pues su hijo? Que seguramente David de ninguna manera llamaría a un descendiente suyo como Señor. Teniendo la relación que David tenía con Dios, el entendimiento que él tenía, la revelación que de Dios él tenía, por cierto, de ninguna manera ofendería a su Dios llamando a un descendiente suyo como Señor. Por lo tanto, entender correctamente lo que el Salmo está diciendo es entender que está hablando de otro, de un otro. Y David en el Salmo pone entonces a Jehová, a Dios, a Yahvé, hablando con su Señor Adonai, con el Mesías. Y el Señor Jesús no quiere decir que Él, el Mesías, no saldrá o no será un descendiente de David, sino que será mucho más que un descendiente natural, porque su descendencia es más que una descendencia natural de David, pues es hijo de Dios, es antes de David, como lo expresa cuando le dice a los fariseos en los diálogos que Juan relata por allí sobre Abraham: antes que Abraham fuese, yo soy. A tal punto que ellos retrocedieron y después tomaron piedras para arrojarle, porque entendieron que estaba haciéndose igual a Dios, porque usó hasta el término con que Dios se revela a Moisés: antes de que Abraham fuese, yo Jehová, o yo soy el que soy. Y ellos entendieron. Y el Señor aquí está expresando eso. No está despreciando la línea profética de que sería un descendiente de David, como lo fue, como lo era realmente por la línea natural de descendencia de María, sino que está expresando que va mucho más allá de eso, porque es realmente hijo de Dios. Uno de los comentaristas más que ha escrito más largamente sobre este evangelio, dice que el Señor aquí hace 3 aseveraciones en esto. En primero, que el hijo de David, es decir, el Mesías, no es solo un descendiente de David, sino el Señor de David. Pues David dice: dijo el Señor a mi Señor. Dijo Jehová, Yahvé, a mi Adonai. Está reconociéndolo como superior a él mismo. Es decir, el hijo de David será Señor de David. En segundo lugar, nos dice el texto que siendo él Señor de David, entonces es el Hijo de Dios. Y que en tercer lugar, puesto que es el Hijo de Dios, todos deben poner su confianza en Él. Jesús, por supuesto, está refiriéndose a su deidad, aquella que ha defendido en otras oportunidades, cuando sanó enfermos, cuando resucitó muertos,
cuando hizo calmar la tempestad, en fin, cuando se manifestó delante de sus discípulos, transfigurándose ahí en el monte, etcétera. Está reafirmando su condición divina y su condición de ser el Hijo de Dios encarnado, el Mesías prometido. El segundo párrafo nos expone de la falsedad, del orgullo de los intérpretes de la ley, de los escribas. Nos dice el texto que aprovechando que todo el pueblo le oía, dijo a sus discípulos. Es interesante esta observación de Lucas. Lucas continuamente en su relato dice aquello. Todos le escuchaban, pero él se dirige a sus discípulos. Pero les dirige no en silencio, se les dirige en voz alta para que los demás también escuchen. Aquí está fustigando a sus enemigos y seguramente se lo dice de tal manera, con una voz audible, que los otros lo escuchen. Él está en un lugar abierto del templo, en la entrada del templo, lo que se llama el patio de las mujeres. A las mujeres tenían hasta cierto lugar que entrar. Hoy día estarían todas reclamando por qué no entran más allá, ¿no? ¿Ah? Pero entraban hasta ese lugar. Y ahí estaba el Señor, donde estaba el patio de las ofrendas. Allí habían 13 arcas para que pusieran ofrendas con distintos motivos, las personas que dejaban dinero ahí. Y entonces, ahí estaba el Señor enseñando y hablando y conversando con la gente. Y habla en voz alta para que le escuchen. Oyéndole todo el pueblo, le dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan, y menciona una varias serie de cosas que ellos hacen. Gustan, dice, el término guardaos quiere decir estar vigilantes, tener cuidado, es una advertencia, poner atención, no en el sentido de escuchar con atención, sino que poner atención a lo que ellos hacen para estar preparados, estar apercibidos. Es como decir, no creáis todo lo que os dicen, o no creáis todo lo que hacen, o no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen que debe hacerse así. Guardaos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos gustan de pavonearse. Hay una traducción de la Escritura que dice así: gustan de pavonearse, es decir, lucirse, mostrarse. Es como el pavo real, ¿no? Que cuando quiere conquistar a la pava, ¿no? ¿Qué es lo que hace? O levantarse el tarro, como diríamos nosotros, expande su... ¿Han visto a los pavos reales, no? Cuando abren sus alas, su cola, ¿no? Y la ponen, sobre todo si son esos con múltiples colores, que es maravilloso. Pero ellos lo que están haciendo es pavonearse, ¿no? Mira, aquí estoy yo frente a un pollo deslucido, que apenas tiene su cuestión, su cresta roja, nada más. Ellos son geniales. Y ellos están haciendo eso. Dice que para pavonearse, para lucirse, usan túnicas largas y sueltas, como si fueran los sacerdotes que van a hacer un oficio, o como si fueran reyes o príncipes que van a una ceremonia litúrgica. Y por supuesto ellos están haciendo esto para que los vean. ¿Ya? Además dice que ellos gustan de las salutaciones respetuosas, que los saludaran respetuosamente en las plazas. Aman las salutaciones en las plazas. Lo que se refiere es que ellos quieren no solo una salutación de amigo, hola, ¿cómo estás? No, sino que les hagan reverencia, que les reconozcan su condición. Por supuesto, eso es lo que ellos están buscando. Y además les dice, y las primeras sillas en la sinagoga. O sea, gustan de ocupar los asientos de honor en la sinagoga. O sea, ellos se sentaban en una parte, había una parte de ellas que era como más destacada, ¿no? Y está donde estaban allí el arca el cajón, el baúl, digámoslo así, que tenían los rollos de la Escritura. Y de allí la persona que oficiaba sacaba un rollo y, ¿se acuerdan en la imagen de Jesucristo cuando está en la sinagoga? Y dice que se le da el rollo para que lo lea. Y ellos se sentaban ahí en esas sillas preferenciales que habían ahí cerquita, estaban cerquita de la palabra, podían dominar a toda la audiencia y podían ellos ser vistos
de todos. Pero no solo aquello, sino que además dice que le gustan los primeros asientos en la cena, o sea, sentarse en la mesa principal, en los banquetes. El lugar de honor en la mesa. Siempre los invitados principales se sentaban al lado del comensal, ahí cerca donde él pudiera conversar con ellos. Y los otros en la parte más lejana. ¿Se acuerdan la historia del Señor Jesucristo? Dice, cuenta una parábola de un hombre y que o lo dice, cuando vayas a una no ocupéis los primeros asientos. No es que llegue alguien más importante que tú y te digan, oiga, venga para acá, su lugar está allá. Y tenga que salir con la cola entre las piernas, avergonzado. Mientras el otro es puesto en lugar al revés, quédate atrás. Porque si alguien te ve, te van a llamar al puesto de honor. Todos verán y reconocerán, oh, qué importante que eres. Pero ellos no, ellos querían estar allí, en el primer lugar del banquete, en puesto preferencial de la mesa. Por cierto, en todo esto, el Señor estaba destacando su propia autosuficiencia y su gran orgullo espiritual. Y lo enfatiza más adelante porque dice que ellos, estos que tienen todos estos deseos, además devoran las casas de las viudas, es decir, estafan descaradamente, o se aprovechan descaradamente de las viudas para apoderarse de su dinero, de sus bienes, de sus propiedades. Ellos se ofrecían, por supuesto, para administrarles. Recordemos el contexto histórico del tiempo, ¿no? La mujer no tenía un nivel educacional que destacara dentro de la sociedad, ni menos para administrar bienes. Y por lo tanto, ellos se ofrecían a cuidar, entre comillas, de sus bienes, pero lo que hacían era apropiarse de ellos. Era aprovecharse de lo que ponían en sus manos para lucrar o para obtener ganancias personales. Y se aprovechaban de esto. Y esto, hermano, esto no digamos que es algo raro. También se vio en la historia de la iglesia posteriormente, por supuesto, ¿no? No sé si hoy día se verá con tanta descaro como aquellos, ¿no? Pero hubo tiempo y podemos ver, voy a decir con mucho temor, voy a citar un ejemplo práctico mejor. Usted va de Coquimbo a La Serena, estaba Gerardo por ahí, ahora no está el lugar. De Coquimbo a La Serena. Y hay un sector donde está a la orilla de la playa, muchos edificios modernos, y hay un sector que está hacia la carretera que no tiene nada. No sé si ahora tendrá algo, pero la última vez que fui todavía, hace varios años, no tenía nada. ¿Y de quién son esas propiedades? Del arzobispado de La Serena. ¿Y cómo puede tener tantas tierras? La heredó. Perdóneme que le diga yo, ¿no? Porque así puede buscarlo en muchas otras partes del país y del mundo. Yo le cuido la herencia. Y obviamente la viuda después ya y le traspasaba todo a ellos porque ellos la cuidaban. Es lo mismo que hacían estos fariseos en ese tiempo. Se aprovechaban de esa necesidad y se quedaban después con las propiedades y las cosas de las viudas. No es tan raro en estos tiempos, o sea, no era tan raro en los tiempos recién pasados, pero no es raro que en los tiempos actuales haya gente que tiene un fideicomiso, que tiene una responsabilidad y también se queda con parte de aquello, ¿no? Tenemos aquí a nuestro abogado que nos puede dar fe de que yo así, pero yo no conozco a la persona, pero conozco un hecho que nos afectó a nosotros directamente. No fuimos las víctimas, pero fuimos secundariamente perjudicados. La corporación tenía a la venta, o sea, vendió la propiedad de la clínica, ustedes saben esa historia. Y había una sociedad médica que tenía que pagar en cierta fecha una cantidad importante de dinero. O sea, es decir, solventar toda la deuda después de 6 años de estar, o 5 años de estar pagando una cuota que era a costa de intereses y pagar la deuda en una fecha, en la cuota número 60. Y la cuota 60 no llegó. Pasó un mes y no pagó. Pasó el segundo mes y nosotros como directorio decidimos, frente a las asesorías de nuestro abogado, decir, teníamos 3 caminos. Esperar
sin hacer nada, pero preguntando hasta que ellos pagaran. Segundo, pedir la restitución del bien. Y lo tercero era hacer algún tipo de demanda, ya sea demandarlos por estafa o demandarlos, y el abogado nos recomendó que a lo mejor era pedirles la quiebra. Era más rápido. Y efectivamente fue más rápido. Se solicitó la quiebra de la sociedad por el no pago de la deuda. Entonces hubo una reunión, por supuesto, cuando ellos recibieron la notificación y nuestros representantes le preguntaron, bueno, ¿por qué pasó? Es que ustedes no nos pagaron. Pero si les pagamos. Aquí está la cuenta nuestra, no hemos recibido nada, pero si entregamos un vale vista por 1.710 millones de pesos a nuestro abogado, y nuestro abogado tomó las de Villadiego y ahí se fundió con la plata. Y ahora ellos están ahí con una demanda que probablemente nunca puedan recuperar, porque fueron estafados. Bueno, a esto hacían estos tipos también con las viudas. Nosotros lo miramos así como que el Señor está diciendo, qué sé yo, graban a las viudas de alguna manera, devoran las casas de las viudas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Devoran los bienes y las propiedades de aquellas que quedan en la indefensión. El Señor en la Escritura advierte muchas veces del cuidado que el pueblo de Israel debía tener con las viudas. Y entre ellos estaba justamente el que no hubieran estos abusos contra aquellas que podían tener algún bien y que eran esquilmadas por estos abusadores. Y estos que se presentan tan espirituales, que gustan de los primeros lugares en la sinagoga, en las plazas, sin embargo eran unos vulgares ladrones. Pero aún más, el Señor les dice además, les increpa, esto que está resumido aquí en ¿cuántos versículos? En 1, 2, 3. En 3 versículos. En el capítulo 23 de Mateo, el Señor lo escribe, Mateo lo escribe como en 15 o 20 versículos, con términos muy severos. Les dice que son sepulcros blanqueados, que toda la falsedad e hipocresía que ellos tienen. Y aquí les dice finalmente el Señor, al decir de lo que Lucas registra, buscan ellos las alabanzas humanas, porque por pretexto hacen largas oraciones para ser escuchados. En Mateo, ¿se acuerdan cuando, al principio del Sermón del Monte, el Señor les dice, no hagáis como estos que hacen largas oraciones para ser escuchados de los hombres? Para que los demás escuchen, oh, qué espiritual que es, oh, qué ora, qué bien ora este hombre, mira cómo ora. Las oraciones hechas en lugar público para que ellos les vieran. Como el Señor les dijo antes, en eso está su recompensa. No hay más recompensa que la alabanza de los hombres que ellos buscan. Pero aquí el Señor es duro y dice, estos recibirán mayor condenación. Recibirán un castigo aún más severo. Y eso nos hace recordar la palabra del Señor que dice, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Ellos conocían la ley, conocían el espíritu de la ley, conocían lo que el Señor pedía en cuanto a sinceridad, a devoción, porque ellos tenían el conocimiento de que Dios pide humildad, que pide un corazón sincero, que pide amor. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Decía el profeta, ¿no? Amar misericordia, hacer justicia y humillarte delante de tu Dios. Ellos sabían eso, pero no lo hacían. Ni menos lo enseñaban, por supuesto, con su vida. Por lo tanto, dice, tendrán una mayor condenación. Porque el que no supo y pecó, será castigado poco, dice el Señor. Pero el que supo y lo hizo, o no hizo como se debía haber hecho, será castigado más. No podemos explayarnos más de eso, la palabra no nos dice otra cosa. Pero sí sabemos, por lo que la Escritura dice, que habrá algunos grados de castigo. Yo no sé cómo será, ¿no? Tal vez será el piso más hondo del infierno, no sé, pero hay grados de castigo como habrá grados de premio, no grados de salvación. La salvación es una sola y la condenación también. Salvos y condenados, o al revés, digamos, yo estoy al revés de ustedes, pues, para la derecha mía, salvo y condenado. El Señor lo dijo así, ¿no? Salvo y condenado.
La salvación es igual para todos y la condenación es igual para todos. Pero dentro de eso hay recompensas. Y acá habrá también, entre comillas, recompensas negativas. No se trata de que nosotros pongamos a calificar a los pecadores condenados en estos grados. El Señor es el que tiene la definición final, ¿no? Pero la Escritura nos dice así. El Señor dice, habrá una severidad mayor con aquellos que conocieron y no hicieron. Y la tercera, que sí tiene relación con lo que estamos viendo, y por eso que es interesante que Marcos las pone en Marcos quedó en el mismo capítulo y aquí está separado en el capítulo que sigue, pero no está separado, disociado temáticamente porque pareciera tener un continuo con lo que viene contando. Está el Señor ahí en el patio de las mujeres, el patio de las ofrendas, y de repente observa, después de haber estado hablando con los demás, donde está la gente, y observa cómo llegan hombres ricos, a lo mejor, como dice en el Sermón del Monte, hicieron tocar trompeta y llamó su atención. Acuérdense que habían algunos que hacían tocar trompetas para llevar la ofrenda, ¿no? Pongan atención que aquí voy a dar mi diezmo. No, ¿qué diezmo? Cualquier cosa, ellos no dan ni siquiera el diezmo. Y están dando, voy a dar 1.000.000 de pesos, y da 1.000.000 de pesos, y tocan trompeta y aplauden todo, pero ese 1.000.000 de pesos no significa nada con relación a los millones de dólares que tiene. Y llegan estos, y el Señor dice que los ve, y los veía cómo echaban en el arca de las ofrendas, y llega de repente una mujer humilde, y ella deposita 2 monedas, dos monedas de cobre, la moneda más pequeña en valor que existía en su época, 2 blancas, dice el Señor, o 2 leptas. Y aquí el Señor nos está hablando de la ofrenda que Dios se agrada. Mirando desde allí donde está el Señor ubicado, ve a estos hombres. Y obviamente, si ya les acaba de dar una lección sobre cómo cuidarse de estos avaros y egoístas, escribas, fariseos, estos orgullosos espirituales y engañadores, tiene allí la oportunidad también de darles una nueva lección a sus discípulos. Y entonces, cuando ve esto, el Señor Jesucristo dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Echó más que todos. Allí había, como decíamos delante, 13 arcas para ofrendas. Yo no me las puedo imaginar, pero decía que tenían formas de trompeta, no sé cómo. Yo me imagino porque tenían una cuestión larga y tenían una boca ancha donde echaban las cosas. Pero la cosa es que estas 13 arcas de ofrenda que tenían, algunas de ellas específicamente, es decir, esto es para, por ejemplo, pobres, esto, digámoslo a términos actuales, esto es para los enfermos, esto es para la obra de no sé qué cuestión, esto es para el templo, esto es para las flores. Habían distintas formas y la gente podía entregar su ofrenda en cualquiera de esos receptáculos donde ella estimaba. Y entonces aparece una mujer viuda, muy pobre. El texto no dice, no tiene el sentido de la urgencia que muestra el Señor en lo que percibe de esta mujer, porque en la urgencia me refiero de la necesidad que ella tenía. Dice, una viuda muy pobre, o sea, una viuda en extrema pobreza. Podríamos incluso decir en la indigencia. Y ella viene y echa 2 blancas, la moneda más pequeña. Una blanca, para que usted se imagine, era una moneda que equivalía a medio cuadrante. O sea, lo que ella echó fue, como dice Marcos, 2 blancas, es decir, 1 cuadrante, que era la moneda romana. ¿Ya? Y que equivalía 1 cuadrante a 1/64avo de un denario. Es decir, el denario era el salario de un día. Y esta cuadrante equivalía a 1/64avo de ese salario. Es decir, si lo quisiéramos transformar, alguien hace el ejercicio y se pone a pensar, 1/8 de centavo de dólar.
No, menos. 15,6 yo creo que era. Porque eran dos, echó dos de ellas. Bueno, la cosa es que una debe haber valido una cantidad ínfima. Pero el Señor destaca, no importa lo que equivale, el Señor destaca lo que significaba para ella. Dice, ella echó todo. Él llama la atención de sus discípulos hacia la ofrenda de esta viuda pobre. Ella echó más que todos los demás, más que aquellos que ostentaban su generosidad, porque ellos echaban de lo que les sobraba y ella lo dio todo. Jesús destaca el hecho, aún más del todo, del costo que tenía para ella, lo que estaba dando, de su pobreza, echó todo su sustento. Es lo que Dios espera, es lo que Dios demanda. El Señor le dice a sus discípulos, esta mujer es un ejemplo, dio todo lo que tenía. Y nosotros somos demandados por el Señor a dar todo en plena confianza que Él proveerá de lo necesario para la subsistencia. Y no dar de aquello que sobra. Yo les he dicho alguna vez, más de alguna vez a ustedes, ¿no? Una de las cosas que aprendimos entre tantas otras, ¿no? De nuestro abuelo materno, nuestro abuelo Humberto Ulloa. Él siempre nos decía, y yo se lo escuché más de una vez decirlo del púlpito, ¿no? Uno tiene que darle al Señor lo mejor. Yo no le puedo dar al Señor un billete ajado o un billete roto. Le doy el más nuevo, porque también estoy entregando lo mejor al Señor. ¿Vale lo mismo que el ajado? Probablemente. Pero por cierto, si yo le doy un billete roto, ajado, probablemente es un billete que lo esté despreciando. Pero doy el más nuevo, el más... Ese es el para el Señor. Concluyendo, hermanos, digamos que en estos tres pasajes, primero vemos que el Mesías, hijo de David, es hijo de Dios. Y como tal, hay que creer en Él y hay que confiar en Él, dice el Señor. Este tiempo de Adviento es buena época para recordarle, para acercarse a Él con fe, para adorarle y para confiarle nuestra vida. En segundo lugar, nos advierte el texto que leímos, que los creyentes somos frecuentemente atraídos por cantos de sirena, por ciertos, comillas, profetas contemporáneos, cierro comillas, que disfrazados de piedad solo buscan su propia gloria y aparecer ante los demás como muy espirituales y dignos de ser seguidos y creídos. El Señor advierte sobre la hipocresía, sobre su falsedad, sobre el egoísmo de aquellos que hacen ostentación de espiritualidad. Tienen ya su recompensa en sí mismos. Y contrasta la humildad, la generosidad, la honradez del Señor Jesús con la soberbia, con la codicia, con el egoísmo, con la falsedad, con la hipocresía de aquellos. Y en el tercer relato nos dice que el dar todo lo que se tiene al Señor implica ofrendarse uno mismo a Él. Es seguir su ejemplo. Pablo dice que el Señor nos dio un ejemplo, porque Él mismo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, en su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y como lo dice en otra epístola, Él se negó a sí mismo, se anonadó a sí mismo para hacerse siervo, semejante a los hombres y obediente hasta la muerte de cruz.
Por eso, dar todo es darse uno mismo al Señor. Y hay distintas formas de dar. Algunos dan solo a golpes, no hay que golpearlos para que produzcan algo que hay otros que hay que estrujarlos, como el limón, para que den jugo. Pero hay otros que dan perfume, aroma y belleza por naturaleza, como las flores. ¿Cómo queremos darle al Señor? ¿A golpes, estrujados o naturalmente, de gratitud por nuestro corazón? Que el Señor nos bendiga.